Trastornos de la personalidad. Características diagnósticas. Los rasgos de personalidad son patrones persistentes del modo de percibir, pensar y relacionarse con el entorno y con uno mismo, que se muestran en una amplia gama de contextos sociales y personales. Solo cuando los rasgos de personalidad son inflexibles y desadaptativos y causan deterioro funcional o malestar subjetivo significativo, constituyen un trastorno de la personalidad. Criterios. A. Un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Este patrón se manifiesta en dos o más de las áreas siguientes. 1. Cognición. Por ejemplo, formas de percibir e interpretarse a uno mismo, a los demás y a los acontecimientos. 2. Afectividad. Por ejemplo, el rango, la intensidad, la labilidad o estabilidad y adecuación de la respuesta emocional. 3. Funcionamiento interpersonal. 4. Control de los impulsos. B. El patrón persistente es inflexible y se extiende a una amplia gama de situaciones personales y sociales. C. El patrón persistente provoca malestar clínicamente significativo o deterioro de la actividad social, laboral o en otras áreas importantes de la actividad del individuo. D. El patrón es estable y de larga duración, y su inicio se remonta al menos a la adolescencia o al principio de la edad adulta. E. El patrón persistente no es atribuible a una manifestación o a una consecuencia de otro trastorno mental. F. El patrón persistente no es debido a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga, un medicamento, o de otra afección médica, por ejemplo, traumatismo craneal. 10 trastornos básicos separados en 3 grupos. Grupo A. Trastorno de la personalidad paranoide. Es un patrón de desconfianza y suspicacia, de manera que se interpretan las intenciones de los demás como malévolas. Trastorno de la personalidad esquizoide. Es un patrón de distanciamiento de las relaciones sociales y una gama restringida de la expresión emocional. Trastorno de la personalidad esquizotípica. Es un patrón de malestar agudo en las relaciones íntimas, de distorsiones cognitivas o perceptivas y de excentricidades del comportamiento. Grupo B. Trastorno de la personalidad antisocial. Es un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás. Trastorno de la personalidad límite. Es un patrón de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la imagen de sí mismo y de los afectos, con una impulsividad marcada. Trastorno de la personalidad histriónica. Es un patrón de emotividad y de búsqueda de atención excesivas. Trastorno de la personalidad narcisista. Es un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. Grupo C. Trastorno de la personalidad evitativa. Es un patrón de inhibición social, sentimientos de inadecuación e hipersensibilidad a la evaluación negativa. Trastorno de la personalidad dependiente.
es un patrón de comportamiento de sumisión y adhesión relacionado con una necesidad excesiva de ser cuidado. Trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. Es un patrón de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control. La fuente de esta información fue tomada del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, de la Asociación Psiquiátrica Americana. Fin.